Hola, muy bienvenidos a este segundo capítulo del ciclo Herramientas comunicacionales para enfrentar la crisis chilena, que tratará específicamente sobre la importancia de la conversación. Vaya qué tema más importante en el Chile de hoy, ¿no? Este ciclo, en general, de herramientas comunicacionales para enfrentar la crisis chilena, se realiza por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica en conjunto con el Mostrador, para abordar el momento actual de las comunicaciones desde diversas aristas. Este segundo capítulo sobre la importancia de la conversación abordará, por supuesto, la relevancia del diálogo para una comunicación eficiente, en diversas instancias como el manejo de crisis, toma de decisiones y comunicación política. Tenemos dos muy buenos panelistas expositores. Tenemos a Mariela Rossi, periodista de la Universidad Católica y cofundadora de Más Consciente, empresa consultora formada por profesionales de distintas disciplinas con experiencia en diversas áreas del desarrollo humano. Mariela, muy bienvenida. Y ahora también tenemos, por supuesto, a la estrella del día, a lo menos. Tenemos como segundo expositor y panelista de esta jornada a Alfredo Zamudio, que es consultor internacional de negociación y mediación de conflictos en espacios territoriales, que dirige el famoso Centro Nansen para la Paz y el Diálogo en Noruega. Muy bienvenido, Alfredo. Bueno, como breve introducción, porque los panelistas son las estrellas del día, se me ocurre lo siguiente: mencionar que el nuevo entorno en el que estamos hoy día nos tiene a todos descolocados, en especial a las instituciones del país, incluso las que son fundamentales para la democracia. Es el entorno de lo que muchos llaman conversaciones publicadas, es decir, lo que antes alguien pensaba y decía y se lo llevaba al viento, hoy día lo que ocurre es que sale del espacio privado y queda en la esfera pública y a través de la viralización, a través de las redes digitales. Y eso le da una complejidad, por supuesto, a la conversación. Y en este nuevo contexto es clave conversar. ¿Cómo mejoramos nuestras comunicaciones a partir de una buena conversación? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Alfredo Zamudio, ¿te parece que partas tú con tus 15 minutos? Muchísimas gracias, Federico, Mariela y a todos ustedes que nos están viendo. Mi nombre es Alfredo Zamudio y lo más importante que hay que decir de mí es que no es lo que yo trabajo, hago, he estudiado, sino de dónde vengo. Yo soy de Arica y eso es lo más importante. Ese es mi punto de partida y desde ese entonces, hace mucho tiempo atrás, empecé a aprender cosas, un poco escuchando a otra gente, preguntando, entendiendo, también yo diría sufriendo las consecuencias del golpe. Mi padre fue preso político desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 15 de septiembre de 1976, cuando gracias a la diplomacia de un embajador noruego y de la OIM, salimos a Noruega. Y desde ese entonces he ido aprendiendo, he trabajado en algunas cosas como crisis humanitarias, conflictos y todo eso, y he ido aprendiendo un poco qué es lo que sucede cuando las sociedades pierden la confianza entre los miembros de esa sociedad y cuando tratan de recuperarla. Hay patrones bastante claros de cómo se va perdiendo la confianza. Y hay patrones también claros de cómo sucede, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que escuchar cuando uno trata de recuperar la confianza. Preparándome para estar con ustedes y contarles un poquito la experiencia, estuve pensando hoy día sobre mi primer encuentro con un conflicto serio, aparte de la crisis propia en Chile. Fue en diciembre de 1995.
Yo llegaba a Bosnia, a Sarajevo, durante los últimos días de la guerra civil. Llegamos con un avión militar organizado por Naciones Unidas. Aterrizamos mientras que le tiraban balas. Nos llevan en un carro armado desde el aeropuerto, lo que quedaba del aeropuerto, al centro de Sarajevo. Y empezamos a tener reuniones. Algunas de esas reuniones eran en los sótanos, porque todavía, aunque ya estaban los últimos días, todavía seguían los francotiradores activos. Y una señora, un día caminando, ya cuando el cese al fuego había empezado, y el primer día de la retirada de las tropas que estaban peleando empezó a funcionar, vamos caminando y paramos en una gasolinera. Y ella ve a alguien al otro lado de la gasolinera. Y se pone a llorar la señora. Así como con muchas ganas, con mucha tristeza profunda. Y me dice, él, antes de la guerra, era mi vecino. Y un día a otro, alguien decidió que éramos enemigos. Y durante 3 años, los de ese lado han tirado balas hasta ese lado y de este lado hacia ellos. Y le corrían las lágrimas. Yo no sabía qué decir, no había qué decir, solamente escucharle la historia, escucharle el dolor. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo se van a demorar este pueblo chiquitito, Bosnia-Herzegovina, en reparar todo eso? La ausencia de conflicto llegó ese día. Y se han demorado 25 más años en recuperar la confianza. Los instrumentos que ellos tienen que demuestran la desconfianza son enormes, no los quiero aburrir muchísimo, pero una cosa, tienen 60 ministros. Cada cantón, cada municipio tiene un ministro de educación. Entonces, en un conflicto así total, entre un pueblo hermano, recuperar la confianza después de haber tenido ese quiebre enorme, gigantesco, es difícil. Es un proceso que demora tiempo porque hay muchos miedos, hay muchas cosas que no se han contado, hay muchas historias que no se han aceptado que sean historias. Y ahí les quiero contar un poquito de lo que mis colegas en el Centro Nansen, ellos han descubierto durante mucho tiempo, trabajando también con los Balcanes, han descubierto que cuando los pueblos empiezan a conversar, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo de cuál crisis están hablando. ¿Es esta o esta? Por ejemplo, en Colombia, ¿es la crisis de la guerra de los 1000 días? ¿O es la violencia del 48? ¿O es la creación de las FARC en el 63? ¿O es la llegada de los narcos en los 90? ¿O es la masacre de esta semana? ¿Cuál crisis? Y cada historia toma su tiempo. Y cada historia toma su tiempo de contarla, pero también de aguantar lo incómodo de esa conversación. No es fácil escuchar lo que duele. Requiere de tiempo y requiere de un factor que es bastante escaso y requiere de humildad. Y la humildad vive en la zona donde no hay respuestas. Muchos que dicen que quieren transformar cosas, escuchan para responder, para dar una solución. Yo lo entiendo del punto de vista humano, del punto de vista de empatía, pero ahí hay un problema, que no necesariamente estamos captando toda la historia. Cuando vas respondiendo constantemente y no te tomas el tiempo para entender de qué es la historia, qué está sucediendo. Unos escuchan para aprender, otros escuchan para contestar. El diálogo se nutre cuando tú escuchas para aprender. Aquí yo quiero también compartirles algo que nos costó mucho
explicar de una forma así de simple, la gente nos pregunta, pero hay una mezcla de conceptos, ¿no? Creen que negociación es lo mismo que mediación y es lo mismo que diálogo. Y aquí yo les quiero presentar una imagen. Nos han dicho que no les podemos mostrar PowerPoint, así que se los voy a dibujar aquí en la mente, ¿sí? Imagínense un triángulo. Ese triángulo es la herramienta para transformar pacíficamente los conflictos. Tiene 3 esquinas. En una esquina está la negociación, en otra la mediación y en el tercero el diálogo. El diálogo sirve para crear la confianza necesaria para lograr la negociación. Sirve para lograr la confianza necesaria tal vez para lograr una mediación. La negociación son entre pares o impares que dicen yo te doy A y tú me das B y hacemos un acuerdo. La mediación es cuando alguien le pregunta a un tercero, escúchanos y tú decides y nos ofreces algo y tal vez te hacemos caso o no. El diálogo no es una transacción. El diálogo trata de encontrar confianza para que la mediación suceda o para que la negociación suceda, pero siempre el diálogo va a servir para reparar los acuerdos. El diálogo ausente en Bosnia es uno de los problemas por la desconfianza que existe entre instituciones tantos años después del fin de la guerra. La ausencia de conflicto no es paz. La paz es otra cosa. La paz es también acceso a derechos, a pleno goce de derechos, y a respeto, y a tener un espacio, y a tener una voz, y todo eso. Otro factor importante que hay que contar es la diferencia entre el debate y el diálogo. El debate es un aspecto fundamental de la vida en democracia, donde uno tiene el derecho a voz, donde puedes contar todo lo que tú quieres contar. El diálogo es hacerle el espacio al otro. Y tú tienes que decidir si tu voz o la voz del otro te sirve para aprender. Es una decisión. Si tú quieres entrar en este intercambio de conocimientos para aprender, tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a manejar tus ambiciones de darle soluciones inmediatas a todo. Y aquí le quiero contar algo, un truco, que yo creo que muchos de ustedes lo van a reconocer. Cuando yo he trabajado muchos años en emergencias, trabajé en Colombia, en Darfur, en Sudán, en Timor, en Bosnia, como ustedes han escuchado. Y una cosa que nos enseñaron es algo que se llama el triage, que es la filtración de la emergencia inmediata. Tú entras a una situación de emergencia y haces una evaluación súper rápida. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién requiere de ayuda? Y usualmente el error que todos cometemos cuando entramos a un accidente o un accidente en la carretera, cualquier cosa, es que nos vamos donde quien está gritando más fuerte. Porque eso es lo natural, eso es lo humano. Pero en emergencias nos enseñan a ignorar un poco eso y tratar de encontrar a quienes están en silencio. Porque las personas que están en silencio en un accidente de esa naturaleza tal vez tienen tanto dolor que se están muriendo. Y en un debate público, en una crisis, son tantos los que hablan fuerte que nadie escucha. Y nos perdemos todos los susurros. Y si nos perdemos todos los susurros, no estamos captando necesariamente dónde están las necesidades. ¿Quiénes son los que necesitan ser escuchados? ¿Cuáles son las necesidades de verdad? ¿Quiénes son las voces que no nos están enseñando algo de la verdad que no conocemos? Todo esto requiere tiempo. El diálogo no es una cosa de quick fix, de una reparación rápida en un 2x3. Requiere de voluntad para escuchar y requiere de tiempo. Eso yo quisiera decir, es como una introducción así rápida, cómo nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con diálogo, no con negociación, no con mediación. El diálogo tiene sus características,
que es crear un espacio seguro, que no significa seguro, significa armas y todo eso, sino significa un espacio de respeto, donde se trata de entender qué es lo que está diciendo el otro. No se trata de justificar, o de perdonar, o de aceptar, pero sí de escuchar. Y aquí, ya que estamos hablando con el mostrador y sus lectores, les quiero contar algo personal, que no me gusta contar mucho, pero se los voy a contar. Mi padre estaba muriendo de cáncer esos días que Pinochet fue detenido en Londres. Y mi padre lo ve y me dice, yo sé que él está muy viejo, no sé si quiero que vaya a la cárcel, pero quiero que escuche lo que él hizo. Y para mí, eso me enseñó mucho, que una persona con todo ese dolor que él tenía, como haber sido preso político, con todo ese dolor de haber perdido su país, el exilio, todo eso, y con el dolor de estar muriéndose de un cáncer doloroso, y dice, yo solo quiero que él escuche qué fue lo que él hizo. Y esto no se trata de venganza y todo eso, pero ahí hay mucho que nosotros podemos transformar. Aquí en Chile, o en Argentina, en Colombia, en todos lugares hay historias muy incómodas. No se trata de decir que qué es lo que sucedió, que yo tengo la razón o no, pero sí podemos todos tratar de montar este rompecabezas. ¿Cuál es la historia que Chile tiene que escuchar? ¿O cuáles son las historias que Chile tiene que contar? Ahí podemos construir una nueva forma de colaborar, una nueva forma de reencontrarnos. Y tal vez ahí vive el espacio donde pueden converger ideas, no necesariamente ponerse de acuerdo, pero tal vez crear cosas nuevas. Eso, Federico, Mariela. Muchas gracias, Alfredo. Me entretuve muchísimo. Supongo que todos los demás que te estábamos escuchando igual. Mariela Rossi, tus 15 minutos, por favor, sobre este tema que nos convoca. Primero, Federico, agradecer al mostrador, agradecer a la Universidad Católica por este espacio de conversación y, por supuesto, agradecer a Alfredo, que cada vez que lo escucho, y he tenido muchas oportunidades de escucharlo, me maravillan sus palabras. Resueno mucho con lo que dice Alfredo de que del diálogo es distinto a la negociación y a la mediación, y tendemos a confundirlo, ¿no es cierto? Resueno con eso. Y él dice, no vemos a quién está gritando más fuerte, o sea, nosotros nos vamos a quien está gritando más fuerte, no al que está en silencio. Eso me resuena y lo voy a juntar un poco, a unir con lo que yo quisiera contar este día. Nosotros como Más Consciente hemos tomado la decisión de dar vuelta al periscopio y no mirar tanto el objeto, sino más bien mirar el sujeto. ¿Y por qué? Porque entendemos que el éxito de cualquier acción depende mucho de la condición interna de quien la ejecuta, ¿cierto? Entonces, hoy día como humanidad estamos en un momento histórico. Quizá no hay ninguna generación como la nuestra que tenga en sus espaldas poder influir tanto sobre el futuro del planeta, sobre el futuro del mundo. Estamos en una crisis planetaria, una crisis que se desarrolla, una crisis medioambiental, que ya a estas alturas nadie la pone en duda, ¿no es cierto? Esa crisis medioambiental, desde esa crisis medioambiental nace, emerge una crisis social, y sobre esa crisis social emerge una crisis sanitaria. Entonces, crisis tras crisis, disrupción tras disrupción. Dicen algunos entendidos que estamos en una época buca, o en español bica, que sería vulnerable, incierta, cambiante y ambigua. Y nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo en organizaciones, con líderes, con colaboradores, con personas de todo tipo,
que en esos ambientes las emociones emergentes son la angustia, el miedo, la incertidumbre, el desasosiego, etc. Y cuando estamos en esas emociones, los seres humanos tenemos como a la mano dos cosas que nos surgen. Una es refugiarnos en nuestras certezas, es irnos a ese espacio que nosotros creemos seguro, que está en nuestra certeza. Y lo otro es abrirnos a lo emergente. Y ahí es donde nace la importancia, desde mi punto de vista, de las conversaciones. Porque las conversaciones son formas de coordinar nuestro convivir, son formas de coordinar nuestras acciones, de articular nuestros propósitos. Entonces, cuando decimos conversar, ¿a qué nos estamos refiriendo con conversar? A mí me gusta siempre irme al origen etimológico de las palabras, porque creo que ahí hay sabiduría. Y si nos vamos al origen etimológico de la palabra conversar, se divide en conversari, que podría traducirse con es en unión y versari es dar vueltas. Entonces, ponemos la traducción de la palabra conversar, podría ser dar vueltas en unión. Y cuando yo pienso en lo personal, ¿qué es lo que es dar vueltas en unión? O si ustedes me dicen, hay una imagen ahí, a mí la imagen que se me viene inmediatamente es la imagen de bailar, de la danza. Dar vueltas en unión, danzar. Y si nosotros nos ponemos en una danza y nos imaginamos por un minuto, por un momento, las personas que nos están oyendo, que yo voy a danzar con alguien, imaginémonos un baile, el tango, por ejemplo, que es un baile tan bonito, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que yo con el otro, con el que está al frente mío, pueda danzar, pueda ejecutar el baile del tango? Lo que necesito primero es, obviamente, concentración, estar presente. Y presente puede ser una palabra así como media normal, pero estar presente es súper difícil. Porque cuando hablamos de presencia decimos estar presente en el presente, o sea, estar en la acción con todo mi ser, con mi mente, con mis emociones y con todo. No estoy con mi cuerpo bailando y con mi mente pensando en que me voy a ganar el premio por el baile, o no estoy en mi cuerpo bailando y en mi mente pensando en lo desgraciado que fui ayer, en lo que me pasó anteayer, etc. Estoy totalmente presente. Entonces, una de las características, si hacemos el símil de la danza con la conversación, es la presencia. Otra es la intención de colaborar. Si yo voy a bailar con alguien, yo tengo que tener la intención de ir, de colaborar, de hacer una coreografía con el otro. La capacidad de interpretar al otro. Interpretar incluso en el silencio, como decía Alfredo, porque mi compañero de baile probablemente no me diga 2 pasos a la izquierda, 2 pasos a la derecha. Probablemente mi compañero de baile me muestre a través de su corporalidad, a través de su intencionalidad, a través de cosas que no son tan fáciles, cuál es el movimiento que sigue. Entonces la danza es fluir, dejarse conducir y también conducir. Eso para mí es una metáfora a lo que es conversar. Y cuando hablamos de conversar, decimos, si lo queremos hacer simple, decimos, hay alguien que habla y hay alguien que escucha, ¿cierto? En una conversación siempre hay alguien que habla y alguien que escucha. Y nosotros, nuestra cultura, le ha dado como mucha importancia al hablar, es como la parte activa de la conversación, es como que el hablar fuera lo más relevante, y uno dice, oye, esta persona que habla bien, tiene un buen discurso, la admiro, la respeto. Sin embargo, la parte pasiva de la conversación podría ser el escuchar. Y es ahí, fundamentalmente, y Alfredo lo decía, es donde se juega lo más importante de la comunicación. Y el escuchar es lo que le da sentido al hablar. Si no escuchamos, no tiene ningún sentido de que hablemos, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que decía Alfredo, ¿pero qué nos pasa? ¿Cómo escuchamos? Escuchamos para responder, escuchamos para solucionar, escuchamos para tener la razón. O sea, mientras alguien me habla, yo lo que estoy elaborando en mi mente es cómo respondo
para finalmente ganar el punto, ¿cierto? Escuchamos para rebatir. Lo que pasa es que en el escuchar hay un riesgo, y el riesgo es que lo que escuche no me guste nada. Y es más, que cuestione mis certezas. ¿Y qué pasa cuando mis supuestos, donde yo he construido mi vida, donde yo he construido lo que hago, mi trabajo, donde yo he construido mi familia, se desarticulan? ¿Qué pasa cuando eso sucede y le sucede a un ser humano? Es un riesgo, ¿no? Pero también es una oportunidad, como decía Alfredo, porque es una oportunidad de conectar y de nutrirse, de llegar a un punto que probablemente solo yo no podría haber construido. Entonces, para mí la escucha es conexión, y no conectamos muchas veces porque, bueno, esto es súper fácil de comprender, ¿no? Parece que por pereza mental o por algo que tiene que ver con lo más profundo del ser humano, nosotros cuando escuchamos ponemos juicios. Entonces empaquetamos a los seres humanos. Es muy propio de nuestra cultura chilena. Entonces vemos a alguien y decimos, esta persona tiene tales características físicas, tiene tal educación, vive en tal parte, tiene tal apellido, estudió en tal parte, y la meto en una cajita. Y esa cajita es la cajita azul. Y luego conozco otra persona que tiene otras características distintas a esta, y la meto en una cajita roja y la otra en una cajita verde. Y a cada cajita le pongo una etiqueta. Entonces está la etiqueta ideológica de que este es comunista, que este es de derecha, que este es de ultra, que este es emocional, que este... Los etiqueto, los selecciono, como que parece que mi cabeza necesita un orden. ¿Y qué pasa cuando escucho? Que escucho solamente lo que viene de esa cajita. No soy capaz de abrirme a que el otro tenga una posibilidad distinta de ser que lo que yo me imagino que es. Entonces, en los juicios, en la etiqueta, hay una imposibilidad para la escucha. Y también hay una imposibilidad con respecto a legitimizar al otro. ¿Cómo yo escucho de aquel que sabe menos? Nos cuesta mucho escuchar sin sentir que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos más. Por ejemplo, yo diría, el gerente general de una empresa escucha igual al administrativo que a la persona que es su par, le da la misma validez, lo legitima de la misma forma. ¿Escucha, como decía Alfredo, a ese que está en silencio, o escucho solamente al que grita y el que grita más fuerte? Otra de las cosas que nos sucede, y por eso que yo digo que nosotros cambiamos y ponemos el periscopio en el sujeto y no en el objeto, es que nos desconectamos emocionalmente. La desconexión emocional no nos permite escuchar. Como que metemos nuestro corazoncito, nuestras emociones en una caja, porque desde ahí vamos más seguros a la conversación. Y al meter eso en una caja, nosotros nos privamos de primero sentir y darnos cuenta, ser conscientes de cómo llegamos a ese espacio, y también de conectar con el otro. Dicen estudios serios que la vulnerabilidad es un hecho clave en la conexión de dos seres humanos. Que cuando hay vulnerabilidad, seguro que hay conexión. ¿Y qué es lo que es la vulnerabilidad? Es mostrar mi parte imperfecta. Es como, por ejemplo, decirle a ustedes que cuando me dijeron que iba a hablar y que me invitaban a algo y que estaba Alfredo, a mí me dio susto, me dio miedo, me dio inquietud, porque obvio, yo he escuchado a Alfredo, siento que tiene una voz, y yo me sentí una sensación de miedo. Y que puedo reconocer esa sensación de miedo, puedo ponerle incluso, y eso hace que muestre mi parte imperfecta. Otro es decir, soy impecable, soy perfecta, todo, no me afecta nada. Y cuando uno conecta con esa parte de vulnerabilidad y de imperfección, puede escuchar desde otro lugar. Entonces ahí, para finalizar, yo conecto también con el autoconocimiento, con la necesidad de mirarse a uno mismo, de entender quién es, cuáles son las cosas que me mueven, cuáles son mis distinciones, cuáles son las creencias que me limitan, y cuáles son también las emociones que habito y las emociones en las cuales yo voy a una conversación, a un diálogo. Porque finalmente, si yo voy a un diálogo desde las certezas,
se va a producir algo muy distinto que si yo voy desde el coraje, desde la sensación de decir, salgo de mi lugar seguro y puedo escuchar otras cosas y puedo incluso desarticular lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que me sostenía en la vida, ¿no? Es distinto escuchar desde los juicios que desde la curiosidad, desde ese que emerge, como dice Maturana, el amor es lo que hace que el otro emerja como un otro válido. Entonces es muy diferente escuchar desde el juicio, desde la cosa cerrada, que escuchar desde el amor, desde la curiosidad, que en realidad puede emerger desde el otro una cosa que yo ni siquiera sé. Escuchar para querer ganar o para aprender. Entonces, con todas estas distinciones, yo solamente quisiera decir, para que no nos atrasemos, Federico, que la conversación es una habilidad crítica en estos tiempos que corren. Que la conversación es un espacio relacional muy importante, que nos hace crecer como sociedad, que nos interpela como seres humanos. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que los pueblos que saben conversar, que las organizaciones que saben conversar, que las familias que saben conversar, que las parejas que saben conversar, probablemente puedan tener un desarrollo mucho más armónico y una posibilidad de encuentro mucho más fructífero que aquellos que no saben conversar. Entonces, para mí la conversación es una habilidad crítica, es algo que podemos aprender y que está ahí, que es parte de nuestro ser, es parte de nuestra esencia de seres humanos. Por lo tanto, podemos acceder a ese espacio. Eso es lo que podría decirte a ti, Federico, Alfredo, y a todos los que nos están escuchando. En esto que estamos, que buscando la conversación eficiente, una conversación que sirva, que dé frutos, han dado un montón de claves a ustedes. Y ahora, para mantenernos en conversación, voy a empezar a comentarles cosas que he leído del Facebook Live, gente que está colaborando con sus preguntas, con sus opiniones, para que sigamos esta conversación por unos 25 minutos más, media hora más. ¿Qué les parece? Hay una que muy concreta, que me llamó la atención, que me llegó por Facebook Live, es que nos acercamos a octubre, donde se cumple una conmemoración, un aniversario, como queramos decirle, de un mes extraordinariamente complicado y conflictivo para Chile, donde surgieron tantas cosas, se generaron tantas energías, tantas cosas buenas y tantas energías negativas, ¿no? ¿Cómo se podrá hacer una buena conversación eficiente que llegue a resultados positivos, buenos para el país, en un ambiente que se va, todo indica, a volver un poquito más espeso a medida que se acerca octubre y sobre todo en octubre, que no queda nada, ¿no? Quedan unos días para octubre. Entonces, en un ambiente tenso, en definitiva, en un ambiente complejo, ¿cuáles son las pistas que puedes darnos, Alfredo y Mariela? Gracias por la difícil pregunta, Federico. El Centro Nansen hace dos cosas. El Centro Nansen está ubicado en Noruega, con ayuda y cooperación del gobierno noruego. Nosotros hacemos dos cosas. Uno es que enseñamos a cómo organizar conversaciones y de vez en cuando facilitamos procesos en tiempo. Y esos procesos siempre son complicados y demoran tiempo. Lo cuento esto porque quien promueve organizar conversaciones o quiere enseñar a cómo facilitar, no puede dar soluciones al problema de Chile. Pero sí puede contarle las buenas prácticas de otros lugares. Y esas buenas prácticas de otros lugares, uno es que va a tomar tiempo, que requiere de escuchar. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo nos dolió? ¿Cómo me dolió a mí? ¿Qué te dolió a ti? Y tal vez cuando le damos espacio a esas cosas,
tal vez lleguemos a un punto donde podamos hacernos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos qué nos pasó, sabemos cómo me dolió a mí, te escuché a ti cómo te dolió. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Cuando lleguemos ahí como país, hay muchas opciones, pero por lo menos tres. Una, no hacer nada, que es legítimo porque puede haber mucho dolor. Tal vez regresar al conflicto, a la crisis, eso es también viable, pero también es empezar un proceso, un camino hacia la reconciliación y hacia la co-construcción y hacia compartir los espacios, que no significa ponerse de acuerdo, significa compartir los espacios donde puede existir la colaboración. También puede existir la diferencia de opiniones, la diferencia, las disputas y todo eso, pero compartir espacios de otra forma. Eso es lo usual. Hablar sobre la crisis, hablar sobre mi dolor, lo que me duele, escucharte a ti y pensar, ¿y ahora qué hacemos? Una de las cosas que hay que entender aquí cuando uno empieza una cosa así a desmontar, a transformar esto, que no van a haber soluciones, van a haber procesos de desescalamiento de tensiones, donde la tensión atómica se baja a subatómica y va bajando gradualmente. No significa apagar el conflicto o apagar las diferencias, pero significa hacerlos más gestionables, para que podamos entender y escuchar y ver para dónde vamos, quiénes y cómo. La conversación eficiente es la conversación que es transformadora. Y aunque en una conversación no logren encontrar ningún punto de acuerdo, pero si logran escuchar algo y concluyen, ¿sabes qué más? Todavía sigo no entendiendo por qué hiciste tal y tal cosa, por qué piensas así, pero quiero volver a seguir conversando contigo, quiero volver a encontrarme. Esa es al fin una conversación, un proceso transformador, donde aunque no encontremos las soluciones en la primera conversación, sigamos conversando, subiendo más gente a esas conversaciones, invitando más gente y teniendo esas conversaciones sumamente incómodas. Esto no se trata de dialogar sobre lo que es bonito y todo eso. Se trata de contarnos qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo nos pasa y a dónde vamos. Eso, realmente, Federico, contarte todo esto, yo no tengo una receta, pero sí esto lo que estoy diciendo son ejemplos de muchos otros lugares. Muy interesante, Alfredo, muchas gracias. Y Mariela, antes de que te pronuncies sobre lo mismo, me gustó a mí el símil que hiciste con el baile, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no quiere bailar, una de las partes no quiere bailar, no quiere escuchar, que es el concepto clave que nos ha dicho tantas veces Alfredo? Una de las partes no quiere escuchar, o no puede escuchar, no está en condiciones de escuchar. ¿Qué se puede hacer para dialogar, para conversar en una conversación eficaz? Sí. Bueno, también agradezco por la difícil pregunta. O sea, lo que yo decía cuando hablaba de la danza, decía, hay que tener una intención de colaborar. Entonces, si es que hay alguien que está imposibilitado de conversar, no hay conversación, por supuesto. Entonces, ¿cómo logramos, como decía Alfredo, ir desescalando en la tensión? Esa es la clave, creo yo. Porque cuando alguien se niega es como que te cierra la puerta, entonces tú no puedes hablar cuando hay una puerta cerrada, pero sí, y esto está bien descrito, que hay distintos tipos de conversaciones. Las conversaciones no son siempre para solucionar conflictos, hay conversaciones para la acción, pero hay conversaciones para futuras conversaciones. Entonces, el diálogo se abre
No para ir a preguntarte, oye, el conflicto, ¿qué te produjo? Sino que se abre en otra vereda. Yo puedo conversar sobre lo que está pasando, sobre cosas que son más bien no relevantes en el conflicto para ir creando esas confianzas. Entonces, emergen conversaciones para futuras conversaciones, no para llegar a acuerdos, no para hablar sobre el tema, sino que para encontrarnos, para conocernos. Hay un par de iniciativas que son chilenas, que las voy a poner acá porque creo que porque el espíritu es ese, que es el 3 por I, no sé si ustedes lo conocen, y una iniciativa que se llama Hablemos, Tenemos que Hablar, ¿ya? Y que en el fondo lo que hacen es juntar a personas, pares improbables, en un ambiente de confianza, y hablan sobre temas que no son en un principio muy encrispados, por decirlo de alguna manera, sino que son temas en los cuales sí podemos estar de acuerdo. En qué es lo que sueñas, qué es lo que quieres, cuáles son tus aspiraciones, cómo es tu familia. Entonces voy armando un campo de confianza que me permita que el otro sí esté disponible para un diálogo más complejo. Lo que sucede, y con esto también me gustaría aportar un poco la pregunta que hiciste al principio, Federico, es que en general nosotros, y esto se ve fundamentalmente, es fácil verlo, no es que nosotros no lo hagamos, pero es fácil verlo en los políticos, por ejemplo, que no conversan, sino que se culpan, ¿ya? Y entonces las ideologías o las creencias, en algunos casos son ideologías, en otros casos son creencias, les ponen un traje tan apretado y tan ajustado que es imposible salirse de ahí. Y que al mismo tiempo tiene dos cosas el traje. Por un lado es una cosa segura, entre comillas, porque nada es seguro, y por otro lado, es una imposibilidad de encontrarte con otro que está al frente que tiene el mismo traje. Entonces a mí me da risa, lo voy a poner en un ejemplo bien, bien clásico, ¿eh? Que ustedes me encontrarán razón, yo creo. Después de la cuenta pública, que se hace todos los años en este país, yo podría, eh, desde mi formación periodística, tener claridad de qué es lo que va a decir la derecha y qué es lo que va a decir la izquierda, o qué va a decir el que está en el gobierno en ese turno, o qué va a decir el que está en la oposición. Durante el tiempo que duró la cuenta pública y que abrió el presidente, que no sé cuánto tiempo es, pero pongámonos que sea una hora, ninguna persona estuvo abierta a transformarse en una gota, porque el que está en el gobierno y quienes lo apoyan van a decir que estuvo estupendo, y los que no van a decir que estuvo pésimo, y no hay cómo salir de ahí, porque cada uno está en su traje a medida, tan apretado, que no puede escuchar que el otro trae algo que quizá sí me hace sentido. Entonces yo digo, a veces es perder el tiempo escuchar, si siempre vamos a escuchar lo mismo, siempre vamos a escuchar que los que están en el gobierno apoyan, y no solamente apoyan, sino que encuentran bien, y los que están en el otro lado todo lo encuentran mal. Entonces, eso se da en todas las dinámicas de todas las veces, no es en un gobierno específico, es en todas las cuentas públicas. Yo las escucho y después de escucharlas compruebo siempre lo mismo. Y ahí yo diría que hay una cosa importante con todo lo que dice Alfredo, que es como la base, es como el cimiento donde debe sembrarse la semilla. Creo que es muy importante en cualquier conversación o diálogo tener la capacidad de abandonar la posición inicial. Si yo no abandono mi posición inicial, es imposible que me encuentre con el otro, porque cuando se producen situaciones como las que vivimos en Chile, donde hay polaridad, ¿cierto? Uno está acá y el otro está acá. Están cada vez más polarizadas las situaciones. Lo que uno tiene que pensar es que tiene que tender a juntarse, a ir encontrándose de a poco, de a poco, de a poco, estas situaciones que son polarizadas. Y para eso yo tengo que abandonar mi posición inicial, porque si yo insisto en que hay una sola posición y esa es la mía, yo no puedo encontrarme con el otro. Lo explico de una manera bien, bien simple. Es como cuando una pareja, siempre lo digo así porque es fácil de entender, quiere comprarse una mesa.
Entonces la señora es diseñadora y dice, ¿sabes qué? Lo que se usa son las mesas blancas. Las mesas blancas, pero la llevan. O sea, no me pongáis una mesa de otro color porque no se puede una mesa de otro color. Y el marido que es así como más, no sé, pero que más ecológico, no, me cargan las mesas blancas, a mí me gustan las mesas de color madera, en realidad como, sí, nunca van a ponerse de acuerdo si es que alguno de los dos no vota su enunciado inicial. Si yo sigo queriendo la mesa blanca para siempre y el otro sigue queriendo la mesa de color madera para siempre, no llegamos a acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir un nosotros. Hay que comprar una mesa que los dos nos deje contentos, aunque no sea la mejor mesa para mí. Entonces compro la mesa verde. Y cuando alguien va a mi casa y me dice, ¡uy, qué fea la mesa verde! Yo no digo, sí, porque mi señora la compró. Yo asumo que esa es nuestra mesa. Y eso es lo que pasa en el país. Es un poco, parafraseando a Maturana, es yo cambio en virtud de lo que quiero conservar. ¿Qué es lo que quiero conservar como país? ¿Qué es lo que quiero conservar? Quiero conservar la democracia, que sería una gran cosa. Quiero conservar la honestidad. Y voy cerrando los conservares hasta llegar a un conservar que ambas partes nos inspire. Y entonces desde ahí es más posible construir un diálogo, desde ahí es más posible conversar, y desde ahí es más posible, como dice Alfredo, a lo mejor no tener una solución, sino que ir acercando posiciones, de a poco, limando aspereza. Y quizás son años los que necesitamos. ¿Quién sabe? Muchas gracias. Oye, otro tema que está dando vuelta y tiene vinculación, por supuesto, estrecha con esto, es el problema que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios. En otros países han solucionado el problema, han conversado, dialogado, oye, ya ha habido un diálogo eficaz y se han puesto de acuerdo y han solucionado el problema. Y aquí en Chile llevamos toda la historia republicana prácticamente, desde 1860, cuando el Estado de Chile invade las tierras que eran mapuche. Desde ahí en adelante empezó un divorcio y la conversación de sordos y nunca se ha logrado solucionar el problema. Entonces no es un problema de este gobierno ni del pasado. Uno siempre mira fácil y dice cuáles son los errores que ha cometido este gobierno, por qué no prospera y no soluciona el tema en la Araucanía, y uno tiene 1000 recetas y que lo han mirado, ha visto en otros lados que han funcionado y aquí no se aplican, o cuando se tratan de aplicar no funcionan. ¿Qué, desde el punto de vista de la conversación, qué está fallando, Alfredo, Mariela, qué está fallando en esta realidad de los pueblos originarios, en este conflicto con el Estado de Chile? ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la conversación? Uy, es muy difícil para mí decir qué está fallando. Y también es muy difícil ponerse en la actitud del experto, porque seguramente hay miles y múltiples cosas que están sucediendo y que nosotros no las vemos, no somos capaces de reconocer. Pero pienso que, como tú dices, Federico, esto es una cosa de años, de años, de años. Por lo tanto, hay mucha deuda, mucho dolor, mucha inquietud acumulada. Y yo creo que una de las cosas que nos ha dificultado el hecho de llegar a acuerdo es justamente querer llegar a acuerdo. Es justamente querer llegar a una solución anticipada y querer zanjar las cosas dando algo que el otro quizás no nos está pidiendo. Entonces, hay algunas cosas que nos trae la comunicación no violenta que yo quisiera ponerlas acá. La comunicación violenta implica escuchar, sin confundir los hechos con las interpretaciones de los hechos. La comunicación violenta implica también expresar los sentimientos, expresar las necesidades y querer elaborar peticiones claras. Y yo creo que muchos nos hemos saltado en este conflicto con la Araucanía el escuchar sentimientos, el escuchar necesidades. No hemos sabido quiénes son nuestros hermanos mapuches, no sabíamos hasta hace muy poco tiempo.
yo me acuerdo que en mi casa trabajaba una chica que era mapuche cuando yo era chiquitita. Ella era mapuche y ella sabía su idioma. Ella nunca dijo una palabra en su idioma porque le daba vergüenza. Entonces, nosotros no hemos podido escuchar las necesidades que hay detrás de las peticiones, no nos hemos podido conectar con los sentimientos que hay porque no hemos tenido, yo creo que hoy día se está desarrollando un poco más la vulnerabilidad para entender de que quizás lo que yo pienso, quizás todos mis supuestos que hay puestos ahí frente a lo que es el pueblo mapuche, en una conversación abierta los puedo derribar. Necesito entender cuál es su cosmovisión, qué es lo que piensan, por qué se mueven, qué es lo que sienten de la tierra, por qué la defienden. Y esto sin ponerlos como en una situación de héroes ni de villanos, sino que entender para construir, ¿no es cierto? Para explorar conversaciones, como decía yo, para posibles conversaciones. Explorar un diálogo que me haga entender al otro desde una vereda distinta, porque si no lo entiendo, si no sé lo que piensa cuando me saluda, ¿por qué me está saludando así? O porque se siente, yo me siento en una mesa con él y no sé por qué se sienta en el lugar que se sienta, entonces no puedo construir lo que sigue. Entonces creo que hay muchas cosas, pero en la comunicación no violenta hay quizá algunas claves. Escuchar los hechos sin interpretarlos, escuchar los sentimientos, expresar los sentimientos, expresar las necesidades y formular peticiones después de haber pasado por todos esos pasos. No es tanto lo que puedo decir, pero es lo que me nace ahora. Creo que Alfredo podría complementar perfectamente lo que yo he puesto. Alfredo. Creo que la Araucanía ha tenido más de 500 años de ser un espacio donde no ha habido una escucha de las necesidades. Y esa escucha no va a ser fácil porque el territorio no ha estado congelado. Es un territorio donde van aumentando las necesidades, donde va cambiando las relaciones, los pueblos, las gentes. Yo les quiero contar una pequeña anécdota para complementar lo que Mariela dice. Hace unos años atrás empecé a buscar documentos sobre mi familia. Les conté, yo soy del norte, de esas típicas familias de la frontera. Ambos abuelos paternos eran del Perú. Y mi abuela era una señora chiquitita, morena, de unos 50 y tantos, analfabeta, de un pueblo en el sur del Perú que se llama Tarata. Y hace como unos 10 años atrás descubrí que el segundo apellido de ella era Mamani. Y eso es Aymara. Y yo le cuento a algunos familiares así un poco distantes y me dicen no, y se molestan. Me dicen no, no era india, era educada. Y para mí fue una sorpresa enorme encontrarme con esa realidad, de que para algunas personas, buena gente, a quien yo quiero y estimo, para ellos ser indígena en ese momento era ser alguien de lo peor. Y esto es ahora, esto es nuestra realidad. Tenemos que reencontrar un poco de qué estamos hablando. Yo les decía hace un rato de la crisis. ¿Cuál crisis? El yo, el tú, y ahora qué hacemos. Eso también es para Araucanía, también es para los atacameños, también es para el pueblo aymara, también es para Rapa Nui, para los pehuelches, para los alacalufes que le hicieron cosas terribles, que ya no existen. Entonces, tenemos muchas cosas que tenemos que entender. Cuando llegamos a esa bifurcación donde podemos, al no hacer nada, volver a la crisis
o empezar un proceso de reconciliación, de un proceso de decidir, de compartir espacios de alguna forma, ahí es que nos damos cuenta que no podemos reconstruir el pasado, pero sí que podemos aprender de él. Hay un filósofo sueco, se llama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard decía que uno aprende de la historia mirando para atrás, pero la vida la vives mirando para adelante. Entonces, tienes que mirar, y mirar cosas muy desagradables, porque ahí está donde están los hechos de todos. Y de eso lo recoges y dices, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo construyo? ¿Cómo vivo la vida? Con los espacios compartidos, con aquellos que tal vez no me voy a poner de acuerdo, pero que son del mismo espacio y que tenemos que vivir de otra forma. ¿Por qué? Porque las crisis que hay ahora en Chile o en América Latina son serias, son muy fuertes, nos duelen. Gente muere en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en México. En todos lados hay gente y mucho dolor. Pero les tengo malas noticias. Esto no es nada con lo que viene cuando viene el impacto del cambio climático. En unos 50 años más, vienen unos cambios continentales que son enormes. Y tenemos que ya empezar a entender cómo podemos hacer las cosas de una forma distinta. Tenemos que aprender a cooperar de una forma distinta. Tenemos un poco de tiempo para hacerlo, pero si solamente en vez de empezar a compartir espacios y de empezar a co-crear, no lo hacemos, no estamos aprendiendo de lo que nos pasó antes. Llegamos a la hora muy rápido porque tenía varias otras inquietudes y preguntas que traspasarles. Ha estado muy entretenido. A nombre del Mostrador y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, les agradezco mucho y les agradezco a todos los que han seguido esta conversación. Y ojalá después de haber participado y escuchado, estemos más disponibles para participar en conversaciones eficaces, conversaciones que lleguen a resultados. Porque quedó picando, Alfredo, el tema del medio ambiente, donde la gente definitivamente no se ha escuchado o no ha sabido conversar para avanzar a la velocidad que se requeriría. Hay muchos otros problemas que me hubiera gustado preguntarle, por ejemplo, cómo llegar a conceptos compartidos, porque muchas veces se utilizan conceptos y uno dice, cuando dice voy a ponerme actual, en la actualidad, uno dice socialdemocracia, está pensando en algo distinto de lo que piensa otro de lo que es socialdemocracia, ¿no? Y ahí hay todo un tema que, bueno, en fin, podríamos entretenernos horas y horas. Alfredo, ¿algo quieres decir tú? Sí, mira, una cosa que podría tal vez ser útil para una próxima conversación es cómo hacer buenas preguntas. Porque el complemento de escuchar es hacer buenas preguntas. Qué buen punto, qué buen punto. Gracias, Mariela, nuevamente. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. A nombre del Mostrador y de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias. Chao.